Marta, muchísimas gracias por aceptar, Marta. Gracias a ti por invitar. Buenas noches, me da mucho gusto estar aquí. El surgimiento del Colegio de Bioética no sucedió de un día para otro. El contexto que dio pie a su creación se inició con el reacomodo político de la Iglesia Católica a partir de que Salinas de Gortari buscó legitimarse luego del fraude electoral de 1988 y para lograr el apoyo cómplice del PAN les concedió a los panistas la reforma del artículo 130 de la Constitución. Con esta reforma, que se hizo legal 3 años después, en 1991, se le daba un estatuto de legalidad a todas las iglesias y fue una medida que se argumentó como una medida moderna de respeto a la libertad de creencias. Sin embargo, la poderosa Iglesia Católica amplió así aún más su presencia en la esfera pública. Aunque en nuestro país ciertos dogmas religiosos ya están entretejidos en las tradiciones culturales, en los usos y costumbres de los ciudadanos, como consecuencia de esta reforma, los jerarcas eclesiásticos que han seguido presionando bajo de la mesa a quienes gobiernan y hacen las leyes, después de esta reforma pudieron publicitar abiertamente sus posiciones. El avance de las posturas confesionales en la esfera pública en México fue uno de los motores que impulsaron la creación del Colegio de Bioética. Las reacciones escandalosas de los obispos respecto al aborto, así como el sesgo atrasado de varias iniciativas legislativas sobre clonación terapéutica y células troncales, preocuparon a varios científicos e intelectuales quienes, al igual que lo han hecho otros ciudadanos, decidieron juntarse para formar una asociación civil. Médicos, filósofos y abogados que compartían la necesidad de enfrentar con argumentos científicos y filosóficos el discurso religioso, se propusieron no solo continuar con sus investigaciones y labores académicas, sino informar a la opinión pública y muy especialmente asesorar a la clase política. Así, al crear el Colegio de Bioética, institucionalizaron lo que muchos de sus integrantes ya venían haciendo, cada quien por su lado. Es incuestionable que el desarrollo tecnológico y científico avanza mucho más rápido que las normas jurídicas. Y por eso, ¿qué pueden hacer las personas que desean o necesitan tomar decisiones bioéticas sobre sus vidas y no cuentan con la protección legal para hacerlo? Cuando un grupo de ciudadanos considera atrasada la legislación que los rige y cuando los códigos existentes violentan sus expectativas existenciales y su libre albedrío, pues toca cambiar la ley. Y para ello hay que organizarse, protestar, cabildear, incluso plantear demandas y litigios jurídicos en defensa de la decisión individual de cada persona con respecto al uso de su cuerpo y al control sobre la duración de su vida. Justamente para este tipo de acción ciudadana resulta invaluable la fuerza que otorga el respaldo de científicos e intelectuales. En ese sentido, un logro indudable del Colegio de Bioética ha sido que con el capital cultural y simbólico de sus integrantes, eméritos, Premio Nacional de Ciencias, etcétera, etcétera, integrantes de la UNESCO, más, ha sido capaz de desarrollar intervenciones eficaces para detener algunos retrocesos legislativos derivados de las arcaicas posturas infiltradas o filtradas por los obispos. Un logro, y bastante considerable, ha sido el de incidir en debates como el del aborto, cuando el término vida sigue tan politizado en nuestro país.
la batalla ideológica en el terreno de la conceptualización de la vida persiste y seguirá dándose en distintas entidades federativas hasta que en toda la República se logre la despenalización. Pero dicho debate, cuando acabe el del aborto, seguirá con la eutanasia y con el suicidio asistido, porque en el fondo lo que está en juego es definir qué decisiones de los ciudadanos atañen a la sociedad y cuáles pueden ser de su exclusiva competencia. Y si algo ha mostrado el Colegio de Bioética en estos 10 años de fecunda existencia, y ese es indudablemente otro de sus logros, durar 10 años, es la importancia, es decir, si algo ha mostrado es la importancia de que la bioética sea, además de laica, reflexiva y polemista. Reflexionar y debatir son dos actividades fundamentales, pues discutir públicamente permite pensar más democráticamente respecto al conjunto de decisiones que las personas deben tomar en torno a sus vidas y a sus muertes. En México no hemos tenido todavía un debate sobre la eutanasia que haya suscitado la reacción que provocó la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pero espero que no tarde mucho en llegar. Así que prepárate, Asunción, te vamos a andar placeando por todas partes. El Colegio de Bioética ha insistido en la importancia de una polémica pública, respetuosa y razonada, y sus integrantes comparten el desafío de reivindicar la libertad de la ciencia para enfrentar el dilema moderno entre la libertad individual y la responsabilidad social. Así, el colegio ha defendido la autodeterminación y el derecho a disponer del propio cuerpo como principios de relevancia éticas. Y además, el colegio no ha establecido un manual de reglas o prohibiciones, ni ha elaborado un repertorio de censuras, sino que ha manifestado su compromiso porque las personas, los ciudadanos, den sentido a su propia libertad, y el colegio ha estado preocupado constantemente porque orienten su decisión a partir de la información científica y bajo los principios de la libertad personal y la responsabilidad social. Y así como han tenido estos logros relevantes, los desafíos que enfrenta el colegio también son sustantivos. Este coloquio es una muestra de los acuciantes asuntos sobre los que deberá incidir, y no voy a repetir, ahí tienen el programa de todo lo que se ha hablado, desde objeción de conciencia, principio y fin de la vida, y lo que vimos hoy de derechos a los grupos vulnerables, ¿no? Pero no va a ser fácil asumir los dilemas que la razón, la democracia y la libertad nos plantean en un país como el nuestro, con una población arraigada en esquemas religiosos fundamentalistas. Y aunque a la larga la Iglesia tendrá que aceptar lo que sabe la ciencia, por lo pronto, un gran desafío para el Colegio de Bioética es el de seguir siendo el vocero de una causa que nos beneficia a todos, la causa de la soberanía del ser humano sobre su propia existencia. Este desafío implica esclarecer la relación entre biopolítica y bioética, ya Ciro habló un poquito de eso. La biopolítica alude a una práctica gubernamental con la cual se busca racionalizar los problemas que plantean los fenómenos propios de la población: la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, los decesos. Mediante la biopolítica, el poder se ocupa de cuestiones demográficas y sanitarias. Y muchos de los conflictos bioéticos que enfrenta individualmente cada ciudadano, desde usar las técnicas de reproducción asistida, fíjense hoy en el desplegado del Colegio de Bioética en el periódico Universal, sobre la propuesta que acaba de salir para ser debatida en el Pleno de la Cámara de Diputados de reproducción asistida absolutamente atrasada, ¿no? Desde eso, desde abortar, desde solicitar eutanasia, todo este tipo de cuestiones bioéticas son manejadas biopolíticamente y no bioéticamente.
Por ello, un reto indudable para el colegio es el de insistir públicamente en esta diferencia entre biopolítica y bioética, y en especial hacer comprender a la opinión pública, a los ciudadanos, que el umbral que separa y articula lo que se puede y lo que no se puede hacer respecto a la vida y a la muerte es una línea movediza que se define contextual e históricamente. Siempre hay dos lados de la cuestión, la de la vida y la de la muerte, y reformular una implica modificar la otra. En el contexto desgarrador y desgarrado de nuestro país, existe una estrecha relación entre las condiciones socioeconómicas, los servicios de salud pública y la posibilidad, como bien nos dijeron Ciro y Arnoldo, de acceder a ciertas medidas como el aborto y la eutanasia, que supuestamente además están prohibidas por decisiones legislativas o por ausencia de ley. La injusticia social es rampante, pues quienes tienen recursos acceden a estos servicios de manera privada. Y un desafío para el Colegio de Bioética es hacer una labor de promoción y defensa pública, de un advocacy fundamentado, que lleve a los legisladores a reconocer la libertad de cada ciudadano de elegir de acuerdo a la propia conciencia, pero que lleve al Estado a legalizar los servicios públicos al respecto. Y esto va de la mano de otro desafío indudable, el de instaurar un debate sobre las nuevas reglas de convivencia a partir de la necesidad de estructurar nuevas obligaciones bioéticas que tomen en consideración los derechos humanos básicos, los derechos sociales, como dijo Ciro, y que cambien los servicios públicos de salud. Esto más acorde con la aspiración tanto de reducción del sufrimiento humano como de respeto a la soberanía individual. Pues estos son, según yo, los logros importantes y los desafíos del colegio, y yo en lo personal estoy muy agradecida por estos 10 años. Jorge, por favor. Bien, buenas tardes. Agradezco mucho al doctor Tapia esta invitación para participar en el coloquio y celebro desde luego los 10 años del colegio, conociendo ampliamente su labor y el denuedo y la visión que tuvieron desde ese momento, que han seguido teniendo, para insertar los temas de la bioética en un sentido rigurosamente científico, laico y propositivo en nuestra sociedad que tanta falta ha hecho, ¿no? Yo me voy a referir a los desafíos retos de la bioética en general, no del colegio de bioética nada más, porque entendí que esa era la idea, pero desde luego que son los de cualquier grupo de académicos que intente pensar en los problemas de la bioética contemporánea. Y quiero plantearlo desde una perspectiva un poco más teórica, si quieren. A mí me parece que el gran desafío, el reto en el siglo XXI, no solo para sociedades de tradición judeocristiana como la nuestra, sino para todo el mundo en general y en la tradición occidental, es avanzar en un proceso que algunos le llamamos un programa de naturalización de la ética y de la bioética. Y voy a tratar de explicar qué me refiero con eso, ¿no? Durante mucho tiempo, la tradición de pensamiento que sigue siendo hegemónica en nuestra civilización, han permanecido ideas muy arraigadas, muy profundas, que provienen, son mucho más anteriores, desde luego, que el pensamiento cristiano, que provienen de este dualismo muy fuerte, al que se refiere un poquito Julián en la mañana, entre que concibe a los seres humanos no como seres naturales, no como animales ligados a la evolución. Y esa es una idea muy pesada que seguimos arrastrando. Cada vez tenemos más evidencias de su inconsistencia. Y yo creo que uno de los desafíos fundamentales de la bioética es lograr construir una concepción suficientemente robusta, que sea suficientemente consistente, sólida, para que el conjunto de la sociedad se dé cuenta, uno, de su profunda animalidad, ¿sí? Dos,
de sus vínculos con el resto de los seres vivos en el planeta, de su interdependencia fundamental, no solamente entre todos los seres humanos, desde luego, sino con los demás seres vivos con los que compartimos la vida en la Tierra, y de nuestras responsabilidades, porque hablamos entonces de bioética, de nuestras responsabilidades en tanto que agentes morales capaces de modificar nuestra conducta o de orientarla. Y en esto, desde luego, pues tiene un gran trabajo en las ciencias de la vida a partir de la teoría de la evolución. Entonces necesitamos una bioética evolucionista, una bioética naturalista, ¿no? Que de una vez por todas avance en las evidencias que las ciencias de la vida han ido aportando una a una desde por lo menos la teoría de la evolución. O sea, son evidencias contundentes que nos dan argumentos, nos dan orientaciones como para poder decidir de otra forma, si es que nos podemos pensar de otra forma, no como seres partidos a la mitad o con la suposición de que somos que tenemos un componente extranatural o probablemente sobrenatural o de otro orden, ¿no? Si logramos reinsertar poco a poco esa conciencia de pertenencia a la naturaleza, a la evolución y al resto de la comunidad biótica de la Tierra, probablemente nuestra concepción moral sea mucho más distinta. Entonces, desde luego, esto es muy agudo en el enfrentamiento político y la lucha por los derechos civiles de autodeterminación que se ha dado en los últimos años y que son como el núcleo fundamental de la bioética en sus problemas más acuciantes, el aborto y la eutanasia, ¿no? La reivindicación por estos derechos a decidir sobre el propio cuerpo, pero detrás de eso hay ideas sobre el cuerpo y ideas sobre la naturaleza humana que siguen estando muy tensas, muy contradictorias. Entonces yo iría más allá de la mera defensa de la autodeterminación de las personas, sino iría en el sentido de construir a partir de fundamentos teóricos sólidos una visión distinta que rompa ese paradigma antropocéntrico y ese paradigma dualista que durante muchos años, muchos milenios, más de 2000 años, ha mantenido esta idea de separación radical entre nosotros y el resto de los seres humanos. Yo creo que la ponencia de Gustavo, ¿no?, acusa bien o evidencia todavía las ideas que tenemos difíciles de mover, a veces difíciles de discutir, ya no solo entre el gremio de los filósofos, sino también entre los científicos, y no poder aceptar, por ejemplo, que otros animales se comporten moralmente. Eso para muchos es simplemente inaceptable, ¿no? No tiene ninguna evidencia para argumentarlo, por cierto. Entonces creo que esto es uno de los grandes desafíos que conceptualizaría en general en esta tendencia de poder naturalizar nuestra visión de lo ético y naturalizar nuestra visión de la naturaleza humana, al fin y al cabo, para esta redundancia, poder concebirnos de una vez por todas como lo que somos, animales parentados con el resto de la naturaleza. Ahora bien, desde el punto de vista social, desde luego, Marta nos ha señalado muy bien todo el problema, el contexto sociopolítico, cultural al que se enfrenta la bioética en México, ¿no? Con grupos bien organizados y de presión que tienen una agenda, ¿no?, bioética confesional, que ha sido uno de los principales factores de controversia, ¿no?, de disputa. Entonces, no debemos pensar solamente la bioética como el ámbito de la controversia pública o de la mera polémica entre distintas concepciones, y tampoco llegar, como a veces se piensa, a una especie de neutralidad de un abanico de posiciones que aparentemente valen todas por igual, porque en realidad hay posiciones hegemónicas, posiciones que tienen mucho más peso en el conjunto de la sociedad, obviamente, sino en poder fortalecer, que sería el segundo gran desafío, la laicidad en las políticas públicas y la laicidad en la bioética misma. Sería como uno de los desafíos fundamentales. Y creo que en particular, personalmente, tengo esa convicción esencial, ¿no? No cabe aquí la idea de una pluralidad neutra de distintas visiones religiosas o incluso de distintas religiones acerca de la bioética como fundamento de las políticas públicas, ¿no?, de la salud o de los derechos civiles o de la educación, sino lo que cabe es un ámbito laico en el que justamente se ponen límite a esas posiciones ideológicas y religiosas porque no pueden tener ya el consenso que supuestamente tuvieron en otras épocas. Y entonces lo que debe
predominar en el debate público, en el ámbito de las decisiones de la sociedad y del Estado, no son esas convicciones morales o religiosas o ideológicas incluso, sino los argumentos, los hechos, las evidencias y las conjeturas probables que provienen finalmente de las diferentes ciencias, tanto naturales como sociales, sin suponer además que hay algo así como saberes científicos incontrovertibles, y ese sería otro tercer punto. También necesitamos una ciencia autocrítica. Yo no confiaría nunca en el saber absoluto de las ciencias, no puede convertirse en otro principio de autoridad que igualmente se fuera dogmatizando. Y me da la impresión que en mi universidad, por ejemplo, todavía hay una tendencia en la formación científica que tiende a dogmatizar los conocimientos científicos, lamentablemente. Entonces también necesitamos avanzar en una ciencia autocrítica, una ciencia capaz de revisar sus conocimientos, de abrirse al debate permanente y a cuestionar algunas de las prácticas que han viciado incluso la investigación científica. Y hay otro problema, tiene que ver con la influencia del mercado, la influencia de la tecnociencia, la influencia de otros factores que no son estrictamente científicos, algunos son técnicos, pragmáticos, comerciales, que están determinando el rumbo de las investigaciones y también el rumbo de las decisiones incluso de investigación. Y ahí nos enfrentamos a otro tipo de problemas, por ejemplo en el ámbito ambiental, con respecto al uso de las biotecnologías, por ejemplo, sería como los ámbitos más controvertidos, ¿no? En otros casos, en la utilización de biotecnologías para todo tipo de fines, siempre tendremos el problema, que se discutía en la mañana también con el profesor Bockholm, sobre los riesgos difíciles de determinar. Por necesidad siempre nos movemos cuando discutimos sobre riesgos en un ámbito de incertidumbre, y normalmente la tendencia tradicional en el mundo industrial capitalista moderno ha sido poner la carga de la prueba en el que sospecha riesgos y no en el que genera innovaciones que pueden tener un interés sin duda positivo y humanitario, pero que a la vuelta de los años pueden provocar una serie de problemas difíciles de resolver. Esa lógica también de desarrollo industrial económico tiene que modificarse de algún modo, tiene que acotarse, y eso es también una tarea de la bioética, al menos así la concibo yo, no solo en el caso de las biotecnologías estrictamente, sino de todas aquellas acciones científicas y tecnológicas que tienen repercusión en el medio ambiente y la naturaleza y en la interrelación de los seres humanos con el resto del ambiente. Otro ámbito particular que representa un gran reto actualmente es el que se está ya consolidando como el ámbito de la neuroética. Entonces ahora hubo una sesión en este coloquio, no solo porque sea un tema que aparentemente está de moda, sino que tiene una profundidad también, un calado mucho mayor, porque se trata de avanzar en el descubrimiento, en el conocimiento de lo que suponemos que es el órgano fundamental de los seres humanos, en donde residen, ¿no?, las capacidades más importantes que nos distinguirían, seguimos pensando, del resto de los seres vivos, y en el que están además basadas las capacidades morales, ¿no? Y